Si pudiera hacer una especie de análisis social de a qué grupos sociales o de dónde provenían las víctimas, ¿qué es lo que podrías contar acerca de eso? Bueno, las 270 víctimas también, así como los imputados pertenecen a distintas ramas, digamos, de este aparato represivo, las víctimas también pertenecen a los distintos blancos que eligieron estos imputados y otros más dentro de lo que era un plan criminal destinado a la persecución y la eliminación de adversarios políticos en líneas generales al régimen que se trataba de imponer. Dentro de esa amplitud, digamos, que tienen los blancos, porque dentro de la palabra subversivo como enemigo, que fue la que se fue imponiendo con el tiempo, cabía prácticamente cualquier manifestación política disidente, en sentido muy general de la palabra disidente. Nosotros sostenemos que estos son crímenes ontológicos, es decir, que las personas son perseguidas por lo que son y no por algo que hicieron, digamos, así se busca la persona en total. ¿Y quiénes eran esas personas? Básicamente, en líneas generales, la mayoría eran o personas que pertenecían al movimiento sindical, principalmente dentro del movimiento sindical con todavía mayor notoriedad, al movimiento sindicalista azucarero, del obreros de la industria azucarera, y también a otras manifestaciones de sindicalismo, pero básicamente será blanco. Y por otro lado, de la Universidad Nacional de Tucumán, que también era otro de los blancos principales y elegidos. Después, a partir del 24 de marzo, se amplía un poco eso, esos dos puntos a los que se suma todos los integrantes del gobierno que acababan de deponerse, que también son perseguidos y encarcelados, pero siempre tuvieron como objetivo principal la desmovilización del movimiento azucarero sindical tucumano, que en ese momento tenía un nivel de desarrollo amplísimo para lo que era el escenario del país, y también la Universidad Nacional de Tucumán, que en ese momento, todavía mucho más que hoy, era un centro cultural y de debate político que reunía que nucleaba, digamos, a todo el norte argentino. Incluso había en ese momento muchos estudiantes de Bolivia y de Perú que venían a formarse en la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir, era un lugar para ellos muy relevante desde el punto de vista ideológico político. Entonces, esos fueron los dos blancos principales. Siempre se dice que el Operativo Independencia fue el laboratorio donde se probaron los métodos que después la dictadura aplicó en el resto del país. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que el Operativo de Independencia haya funcionado como una especie de espacio de prueba para...? La forma en la que se determinó el sistema de represión clandestino que empieza con el Operativo Independencia estaba ya planificada en realidad por los reglamentos militares que tenían vigencia desde los años 60. Los reglamentos militares seguían en líneas generales la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos y recogían la experiencia francesa en Indochina de la lucha contrainsurgente. Entre esas dos vertientes, digamos, el ejército argentino había desarrollado su propia visión sobre la lucha contra lo que llamaron la lucha contra la subversión. El Operativo de Independencia fue la aplicación de ese modelo de represión interna que tiene varios puntos salientes. Uno de los principales es que la inteligencia militar, la inteligencia sobre las personas, pasa a ser el punto central, porque ellos dicen que el enemigo para ellos está confundido con la población. Entonces hay que conseguir información para determinar quién es enemigo y quién no lo es. Ese conseguir información fue en concreto, o sea, la concreta, realización de ese plan, de ese reglamento, fue crear lugares de reunión de detenidos, como lo llamaron ellos y como lo llaman los reglamentos, donde se reunían a personas para torturarlas y extraerles información que permitieran llegar a otras personas para formar parte del mismo proceso. Esa fue la efectivización de este plan. El plan incluía también, por ejemplo, un control territorial y poblacional muy fuerte, que es lo que se hizo en poblaciones como Santa Lucía, Caspinchango, Famayá, Monteros, Los Sosa, o sea, lugares que estaban sumamente controlados por las fuerzas militares que los habían ocupado, digamos, Lules también. Donde la gente tenía además un carnet para ingresar a... Donde se había hecho un censo de población, se tenía en cuenta quiénes ingresaban, quiénes no, para moverse, los mismos pobladores, incluso para ir a sus
sus lugares de trabajo tenían que portar una identificación que la concedían los mismos militares, es decir, un control muy férreo de la población. Como el territorio de ocupación, territorio ocupado militarmente. Es una ocupación militar, sí, es una ocupación militar como la que puede ocurrir en un país invadido, es exactamente la misma lógica de ocupación y control de la población, y también de extracción de información de esa población. ¿Qué era esto? Reunir a las personas en un solo lugar donde hubiera expertos en interrogatorio, que eran los oficiales de inteligencia. Esas personas torturaban, porque ese era el método para extraer esa información, y a partir de ahí se producían nuevas detenciones, nuevos secuestros que alimentaban ese ciclo. ¿Cómo fue desarrollado? ¿Por qué decimos nosotros que fue un banco de pruebas de lo que después se extendió a nivel nacional? Es porque el propio Vilas, que fue Adel Vilas, que fue el primer comandante de la Quinta Brigada y a la vez del Operativo Independencia, lo dice en su diario de campaña, el libro que es conocido como el diario de campaña, donde él dice cómo fueron pasando de esos reglamentos tan estructurados a un sistema clandestino de represión. En un momento, dice, empezaron a usar autos sin identificación, empezaron a actuar de noche, empezaron a secuestrar a las personas desde sus domicilios, ¿sí? Y fueron haciendo un ensayo-error sobre la base de ese objetivo final que tenían, que era la persecución y o el exterminio de los opositores políticos. En ese contexto es que se intentó esta prueba de las aldeas estratégicas, que en el resto del país no se reprodujo. Eso es parte de la... Lo que pasa es que el Operativo Independencia tuvo como particularidad que fue una ocupación militar. En ningún otro lugar del país se produjo una ocupación territorial tan amplia y de tanta duración como la que hubo en Tucumán. O sea, prácticamente eso a nivel de las poblaciones en las que se asentaron distintas unidades del ejército, de gendarmería, de la Policía Federal, tuvo un efecto devastador sobre la sociabilidad de esos pueblos. Es decir, el TOF acá, el Tribunal de Tucumán, en la sentencia de Arsenales y Jefatura, cuando se refirió a este fenómeno, dijo que se había desdibujado en esas poblaciones bajo control militar la esfera de lo público y lo privado. Es decir, no había esfera privada. Era de alguna manera, como dijo también una experta en estos temas desde el punto de vista de la psicología, dijo que eran prácticamente centros clandestinos a cielo abierto, las poblaciones. La población en sí misma. La población en sí misma, la población total. Digamos, eran poblaciones que estaban totalmente a merced de quienes las habían ocupado. Este intento de trasladar poblaciones enteras a pueblos como después fue Soldado Maldonado, Capitán Cáceres y demás, no se reprodujo después en el resto del país. No, es un fenómeno único. Tucumán, en ese sentido, en el sentido de la ocupación territorial, del dominio de esas poblaciones, e incluso lo que esto de las aldeas estratégicas, está previsto en los manuales de los reglamentos militares que se aplicaban a lo que ellos llamaban en general la lucha contra la subversión, no tiene comparación con ninguna otra situación que se haya dado en todo el país, porque no hubo ocupación militar de estas características en otros lugares. Desde el punto de vista de lo que fue la represión en Tucumán, me parece que el Operativo Independencia apuntó mucho a las poblaciones rurales, además de los centros urbanos, y eso es una característica que ustedes la ven como especial. ¿Cómo actuó en el ámbito de la ruralidad de Tucumán? Bueno, nosotros lo que se sostiene en la acusación y lo que surge de toda la información que se recogió a lo largo de mucho tiempo de investigación es que esas poblaciones sufrieron una ruptura muy grande en su sociabilidad en general, en todos los ámbitos. Es decir, no podían ni siquiera tener una visita de alguien que viniera de otro lugar sin que ese alguien pasara por todos los controles militares. No podían organizar ninguna actividad colectiva, porque toda actividad colectiva estaba sometida a un riguroso control por parte de los militares. Y la mayoría de la gente, la mayoría de los pobladores, sufrieron de alguna manera alguno de estos delitos. ¿De cuántos centros clandestinos estamos hablando, además del de Escuelita de Famaillá, que es como el más conocido y que asocia todo el tiempo? Es una constelación de centros clandestinos, lo que las querellas acá llaman un circuito represivo, que empieza con bases ubicadas en las localidades más pequeñas, Santa Lucía, Caspinchango, Los Sosa, León Rullés. Esas bases en general remiten a la Escuelita de Famaillá, que era el centro operativo del comando de la Quinta Brigada en el sur de la provincia, y acá en San Miguel de Tucumán alrededores el centro de la Jefatura de Policía de Tucumán. Eran los dos epicentros, la Jefatura de Policía de Tucumán, a la que respondían por supuesto todas las comisarías distribuidas en todo el marco territorial de la provincia. De ahí en más venía la decisión que nosotros
tuvimos gráficamente comprobada en las listas que fueron presentadas en su momento por un testigo en la causa de Jefatura 2, los listados de personas desaparecidas, que tenían 3 opciones. Era PEN, que era Poder Ejecutivo Nacional, blanquear a esa persona, ponerla a disposición del PEN, liberarla, en ese caso, que pasaban a veces a Villa Urquiza y a veces al Juzgado Federal, donde el Juzgado Federal formaba una causa a los efectos de criminalizar a esa persona, y en todo caso eran evacuados, como decían, eran remitidos a Villa Urquiza, después evacuados a otros penales, porque la mayoría de las personas que estuvieron en Villa Urquiza terminaron en Sierra Chica, Rawson, en diferentes unidades penitenciarias del país. Esa era la primera opción. La segunda opción era la libertad, que estaba también anotada en todas las listas. Libertad significa una libertad totalmente irregular, porque no había ninguna razón para privar de la libertad. Era una libertad decidida por quienes tenían a su cargo. ¿En esos casos había casos de libertad controlada? También había casos de libertad controlada y secuestros que se mantuvieron en una relación. Bueno, es que todo es un marco de la clandestinidad y de la informalidad. Hay que tener siempre en cuenta eso.